Muchas gracias a todos y todas. A ver, déjenme comentarles, estamos aquí el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Sur-Sureste y uno de los impulsores de este asunto de las zonas económicas especiales. Nos acompañan también Rafael Castillejos, presidente del Club de Industriales de Chiapas, y Enrique Vázquez Constantino, que es director del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Económicos y de Mercado del Sector Privado. Y la razón de estar aquí hoy es fundamentalmente una preocupación que va en dos sentidos. Por un lado, vemos muchos anuncios, fotografías como esta, de reuniones que están sosteniendo los gobernadores con el secretario de Hacienda, con el secretario de Economía, pero pocos resultados y poco avance sobre el tema de zonas económicas. El tema de zonas económicas que se debatió en este Senado durante casi 3 años, con diferentes iniciativas y demás, que finalmente se aprobó, pareciera que después de la aprobación y de la foto, ya no hubo nada. Y ahí está. Se nombró una autoridad que ustedes saben es Gerardo Gutiérrez Candiani. Sin embargo, en este procedimiento hay una preocupación porque hay ciertas inconsistencias. La primera, saber cuál es la estrategia del gobierno federal. ¿Cuándo van a instalar las zonas? ¿En qué orden? ¿Dónde van a empezar? Segundo, aclarar si los dichos del señor Gutiérrez Candiani respecto a que va a haber una zona económica especial primero en Hidalgo o en la península de Yucatán, que contradice el espíritu de la creación de las zonas como estrategia de combate a la desigualdad regional, son ciertas o no. Y tercero y último, la pluralidad en la gobernanza de las zonas. Por una razón, uno de los temas que el senador Robles y su servidor batallamos mucho es que la gobernanza de las zonas económicas fuera plural y fuera incluyente, es decir, que no invitaran a los cuates de siempre, a los que da bien, a los que dicen que sí a todo, a los que no les interesa ser un contrapeso del poder y un contrapeso que puede opinar cuando se crea que hay una decisión mal tomada. ¿A qué me refiero con esto? Particularmente a dos figuras. En el Consejo Técnico que debe de acompañar a las zonas, que tienen que emitirse la convocatoria para la integración de este Consejo Técnico, pues que haya apertura. Hoy no hay, no puedo decir que haya apertura, simplemente no hay ni siquiera convocatoria pública para la integración. Son muchas las voces de la academia, de los sectores empresariales, que están buscando formar parte de las zonas económicas porque también las ven como una oportunidad. Pero pareciera que la lógica del gobierno es siempre cerrar y no permitir que alguien que tenga una voz discordante, que enriquece el debate, se escuche. Que todo sea siempre planchadito, muy bien peinadito, para que entonces nadie haga olas. Nosotros no creemos que ese deba ser el destino de las zonas económicas. Por una razón, gran parte del fracaso de las zonas económicas especiales en otras partes del mundo tiene que ver porque no se respetaron instituciones incluyentes, porque no hubo apertura, porque no hubo debate, porque no hubo pluralidad. Entonces, ojalá eso no nos ocurra. No estamos siendo agoreros del fracaso de las zonas. Queremos que las zonas existan y que les vaya bien, pero creemos que para eso nuestra responsabilidad no se quedó el día que las votamos. Es en el acompañamiento y sobre todo en la implementación y en la incorporación de las personas idóneas en estos consejos. Esa es la razón y la preocupación y la demanda para que el gobierno no solamente transparente los procedimientos, sino que abra mecanismos para la incorporación plural de estas otras voces que quieren participar en las zonas económicas. Senador Robles, ¿quieres hacer algún comentario? Por supuesto, yo creo que ya no hay que dirigirse a Gerardo Gutiérrez Candiani. Más de una ocasión le hemos dicho que está cometiendo el grave error de olvidar cuál es el origen que permitió que en este país pudiese haber ya un marco jurídico para crear zonas económicas especiales. Permítame recordarlo brevemente. Cuando Peña Nieto, ante la enorme problemática de falta de seguridad
que se veía en todas partes del país, pero particularmente en el estado de Guerrero, lanza una serie de medidas, y entre ellas la medida de crear zonas económicas especiales en Oaxaca, en Chiapas y en el estado de Guerrero precisamente. Se plantea desde ese momento, y ese es el espíritu de la ley que se discute aquí en este Senado, en el Congreso de la Unión, que habría que impulsar estas zonas económicas especiales de estos 3 estados. Pero le compartía yo al compañero senador Zoé Robledo que en el pasado informe que rindió Gerardo Gutiérrez Candiani como autoridad federal en la materia, le fue señalado que no podía andar dispersando los esfuerzos de esta administración que está concluyendo, buscando crear zonas económicas, como se ha dicho aquí, en estados como Yucatán, como el estado de Hidalgo y otros más, bajo el pretexto de que la ley no lo impide, pero él olvida que el espíritu con el que se creó esta ley de zonas económicas especiales fueron estas 3 zonas económicas. Y hoy lo vemos recorriendo el país, primero, no haciendo caso a lo que ahí se le dijo en ese informe, porque el secretario de Hacienda, como cabeza del sector ante quien tiene que rendir el informe la autoridad federal en materia de zonas económicas especiales, le fue muy claro que acotara su responsabilidad en lo que faltaba de el lapso de esta administración a estos 3 estados. Y hoy lo vemos haciendo todo lo contrario. Pareciera que Gerardo Gutiérrez solamente está aprovechando para hacer negocio y buscando que con sus amigos empresarios pueda aprovechar los nichos de oportunidad que permite la ley. Muy generosa, pero para estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que adolecen de una dinámica económica que nos permite equilibrar lo que pasa en el entorno nacional. Entonces yo creo que ya no hay que hacer esfuerzos en dirigirse a Gutiérrez Candiani, que hace caso omiso porque parece que son más sus intereses personales económicos y no lo que se le ha direccionado desde el propio gobierno federal, desde quien es su cabeza de sector, el secretario de Hacienda. Yo le hago un llamado al secretario de Hacienda, Meade, para que tome cartas en el asunto. No es posible que siga con la insistencia perversa, llena de intereses económicos propios, yendo a estados que no son los de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que son los que fundamentalmente deben impulsarse, porque así lo planteó, y miren que no sé, luego difícil, pero hay que reconocerle al presidente de la República que eso lo hizo atendiendo la petición de muchos actores, entre ellos desde este Senado de la República, varios senadores que propusimos que este era el momento de impulsar, romper con ese desequilibrio regional, apoyando a las entidades del sur-sureste. Yo vengo aquí en respaldo al planteamiento que está haciendo el senador Zoé Robledo, pero con la claridad de que ya no nos dirijamos a Gutiérrez Candiani, que, insisto, nada más ve sus intereses personales económicos y no el desarrollo del país, que necesita que estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas se fortalezcan con esta posibilidad para generar empleos, y la única forma es hablando con los empresarios de la región, pero no con sus amigos, con los que seguramente ya está visualizando negocios. Gracias. Rafael, Enrique, si quieren hacer algún comentario. Sí, muchísimas gracias. Bueno, reiterando el agradecimiento, porque en todo momento la única vía de apoyo que hemos obtenido, que es el senador Zoé Robledo, quiero decirles brevemente el caminar. Nosotros estuvimos visitando a otros legisladores cuando esto iba para una iniciativa y observamos concretamente que en un artículo 16
ya iba muy mal, iba deficiente porque no pedía siquiera que supieran leer y escribir los que iban a integrar el Consejo Técnico Consultivo. De allí en fuera, muy bueno, es muy bueno ser, como mencionaba el senador por Oaxaca, y ahorita y el antecedente del senador Zoe, de que la zona económica especial es algo muy bueno, nada más que no son lámparas de Aladino. Resulta que si hay más de 4.300 en el mundo y más de 4.000 no funcionan, quiere decir que debemos de prender las luces. ¿Qué sucede? Nos interesa muchísimo trabajar, y cuando vimos esa deficiencia que venía regalada a 4 cámaras, nada más, sin pedir nada, lo fuimos a consultar y dijimos, señores, ¿por qué no privilegiamos el conocimiento? Porque las zonas económicas, como todo lugar que funciona, debe tener experiencia empresarial, especialidad profesional y privilegiar el conocimiento. No hay nada sin conocimiento que salga adelante. La única voz que tuvimos fue con el senador Zoe Robledo, y nos llevamos una grata sorpresa. Resulta, y en cada momento lo agradezco, senador, resulta que nos contestan en un correo electrónico del Senado, algo que me llenó de un orgullo enorme, que la iniciativa que habíamos tenido la gestionó el senador Zoe Robledo en el Senado y fue aprobada por unanimidad. Qué hermoso nos resultó saber que no todo va ya para imposición. Entonces, gracias a eso, tenemos oxígeno, empresarios, yo soy parte de esos empresarios e inversionistas y gentes convencidos del conocimiento, que debemos de buscar caminos para que se democratice la economía y no haya simulación. Este llamado aquí en el Senado de la República, si me permiten que lo pueda hacer al señor también Gutiérrez como operador, o como indicaban ya al inmediato siguiente al señor Meade, pero quiero señalar que 3 veces nos hemos dirigido con el señor Gutiérrez Candiani, 2 personalmente, una tercera en una carta que ya le fue entregada a él, va para un mes. Lo hemos dirigido con copias al presidente y al señor Meade, y no hemos tenido respuesta. ¿En qué está incurriendo el señor? Como lo dijeron los senadores, no está convocando abiertamente a los empresarios, y el Consejo Técnico, nosotros en Chiapas no sabemos ni cuándo va a ser, ni cómo va a ser. Y cuando se le pidió personalmente al señor Gutiérrez Candiani que privilegiara el conocimiento y no lo diera por hábito, costumbre, algún organismo empresarial, que la mayoría ya tienen mucha pleitesía y servilismo para esto, le dijimos, señor, usted sea democrático, usted convoque, y el organismo empresarial que acredite tener más conocimiento, experiencia y trabajos realizados en su propio estado, sea el que usted lo meta. La respuesta que nos dio el señor nos tiene muy preocupados. Nos dijo de viva voz que el conocimiento no es lo importante, no lo entendemos, sino que es la representatividad de lo que vaya. Entonces ya le podrá contestar después el director del Centro de Investigación, que le dijo personalmente al señor Candiani que en Chiapas por lo menos no llegan ni al 2% la representación de los organismos empresariales. Así es que tampoco había representatividad, pero si el conocimiento no se privilegia, estamos mal. Y otra cosa, si todos leemos en la gobernanza de las zonas económicas especiales, se privilegia la investigación, el desarrollo y el conocimiento. Esa es la realidad. Por eso es un cuarto llamado que agradecemos al Senado, porque no da respuestas el señor Gutiérrez Candiani como operador de esto, y debe hacerlo. Hemos reclamado a la Secretaría de Economía del Estado, pero sabemos que andan en la luna, no son especialistas. La Delegación Federal de Economía también le hemos pedido en el Estado, igualmente es gente que está improvisada, ¿verdad? Entonces, los demás organismos empresariales tampoco le llaman la atención. Entonces, nadie le observa al señor Gutiérrez Candiani, ni la Delegación Federal de Economía, ni la Secretaría del Estado de Economía, ni ningún otro organismo empresarial. Pero quiero decirles que entonces, si habemos 2 organismos empresariales que fuimos escuchados por el senador Zoe Robledo, y él logró que en el Senado saliera la modificación a la ley en el artículo 16, incisos A y B,
Es maravilloso, eso es lo que nos tiene con oxígeno ahorita. Lo único que pedimos es que se respete la ley, lo que ordena la ley, no lo está haciendo el señor. Y ese artículo está privilegiando el conocimiento, no debemos dejarlo ir como mexicanos. Nosotros no estamos buscando un color, y eso es algo también que ha sido muy bueno de lo del senador Robledo. No nos preocupa lo que representen de un color de partido, nos interesa la calidad del ser humano. Y el senador Robledo ha demostrado la capacidad profesional, el trabajo que ha tenido y el respaldo que nos ha dado. Eso es lo que venimos a hacer, y con el apoyo en este foro es un cuarto llamado al representante del gobierno federal, al señor Gutiérrez Candiani, para que convoque abiertamente. Le hemos pedido, tenga una reunión con el Club de Industriales de Chiapas. Tenemos compañeros inversionistas en el propio Soconusco, donde va a ser la zona económica especial, y ya comenzaron a ser ignorados. Desde la planeación, los compañeros que tienen en zonas colindantes no las tomaron en cuenta. Prefirieron, aún siendo colindantes, comprar otras tierras. Desde ahí se afecta, número uno. Número dos, todo el aspecto de la derrama económica no se hizo porque los notarios de Chiapas no están llevando a cabo los procesos, los protocolos para la adquisición de la tierra. Desde ahí ya vimos las fugas, por lo menos que se comparta. Entonces nuestra voz es para los inversionistas, para los empresarios, para los académicos, investigadores y profesionales que queremos en Chiapas aprovechar verdaderamente la zona económica especial, porque de otra manera pasará como una buena intención de tantas que hemos tenido por la deficiencia de mucha gente. Entonces que agradezco mucho, no sé si por el tiempo lea el decálogo o lo pueda, les vamos a distribuir los 10 puntos que también se proponen productivamente, y realmente agradecerles y pedirles el apoyo, y agradecer muchísimo, senador, el apoyo de siempre. Gracias. Sí. Sí, senador, tenemos una pregunta. Sí. Les pregunta Gerardo Álvarez de Canal Montes. Gracias, senadores. Ante esta opacidad que hay, ¿no sería conveniente que viniera aquí a alguna comisión Gutiérrez Candiani? Ha ido a diputados, donde, si no me recuerdo, hace un mes dijo que se estaba avanzando en la infraestructura en varios estados del sureste. ¿No sería bueno traerlo aquí al Senado para que explique y le exponga lo que están planteando en esta conferencia? Sí, comentar que ya en la Comisión de Sur-Sureste, me parece que fue convocado justamente por el senador Benjamín, estuvo en el Senado el año pasado, tuvimos una reunión, y ahí fue donde justamente nos planteó esta idea de que las zonas económicas, quizá por un asunto de economía y de facilidad y cercanía con la ciudad, pudieran empezar en Hidalgo. Nos lo dijo aquí en el Senado, alguien que sin duda ni estuvo en el proceso legislativo, pero además desconoce que la coalición, el consenso que se generó inicialmente con lo de zonas económicas especiales, era, por un lado, porque incorporaba elementos de la iniciativa que presentamos con el senador Robles mucho antes que el Ejecutivo Federal, pero que además respondía a una demanda añeja, que es el combate a la desigualdad regional. Esta idea de tener dos Méxicos, uno pobre y uno rico, uno pobre de donde generalmente se extraen recursos naturales para que el otro pueda vivir mejor. El tema de zonas económicas nunca se planteó en términos de eficiencia presupuestal. ¿Van a costar? Sí van a costar. Era la respuesta supuestamente a una situación de desigualdad de nuestros 3 estados más pobres, y que se iba a hacer un esfuerzo presupuestal. Si han cambiado de opinión, pues que sean valientes y salgan y lo digan. Lo que no pueden es seguir engañando a las poblaciones que se están entusiasmando, que creen y ven en las zonas económicas especiales una oportunidad para el desarrollo, para la prosperidad, para el empleo, y que hoy simplemente pareciera que van a empezar con mecanismos para los que ni siquiera hubiera hecho falta tener una iniciativa y una nueva ley. Entonces, claro que será importante volverlo a llamar.
Sin duda, yo creo que eso puede ser una parte importante de este planteamiento, volverlo a convocar y exigirle esta vez un calendario específico. Yo coincido con el senador Robles que quizá ese esfuerzo ya sea en vano y que hay que irnos directamente con el secretario de Economía o con el secretario de Hacienda para que sean ellos quienes reconduzcan este proceso, o si ya lo cancelaron porque están muy ocupados haciendo campaña en el Estado de México, pues nos lo digan también y así nos quedamos un poco más tranquilos y vemos nosotros qué nos corresponde hacer en ese momento. Muchas gracias. Gracias.